Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecer pues la presencia de Arturo Velázquez Jiménez aquí para, como él dice, formalizar algo que ya hemos estado platicando, en los cuales nos hemos estado ya de hecho aliando, no nada más desde la comisión, sino también desde buen tiempo atrás. Quiero agradecer la presencia de Gabriela Delgado Ballesteros. Gabriela no nada más es una feminista activa, ahora sí que luchadora, y a ella vemos parte de lo que en esta ciudad tenemos como los cambios que protegen cada vez más a las mujeres en esta ciudad y la convierten en una ciudad avanzada, sino también, en este caso, en su participación activa desde hace muchos años dentro de la agenda educativa, ¿no? La agenda educativa en donde creo que hemos coincidido más, ¿no? Y que nos ha hecho igual tener encuentros que rebasan el que esté aquí presente atestiguando esta firma de convenio. Al doctor René Azamosa, ¿no? Del ILCE, ¿no? El ILCE ha tenido durante todos los años que ha trabajado en este país una posición activa de entrada en el inicio de lo que fue la incorporación de las tecnologías de comunicación para apoyo a la educación en México. Y bueno, finalmente agradecemos mucho que esté aquí acompañándonos como testigo. La compañía del director de la Comisión de Derechos Humanos de Educación y pues naturalmente de Javier de la OEI. También aquí quiero comentarles que están presentes el Samir Guajardo, mi tercer visitador, Carolina Vargas, la secretaria ejecutiva, Javier Conde del Centro de Investigación también de la Comisión. Eso nos habla de la verdad de lo que nosotros consideramos de importante, en específico en la firma de este convenio, pero también con relación a la importancia del aspecto educativo y del aspecto de promoción y difusión de derechos humanos a través precisamente de este tipo de alianzas, pero con un fuerte trabajo que lleva desde hace y consolida estos 25 años de la comisión, que es el área educativa. El día de hoy la comisión se congratula, por lo tanto, con la firma de este convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, la cual ya no voy a repetir de qué se trata porque ya nos los explicó ampliamente Arturo. A mí en particular me da mucho gusto, he trabajado coordinadamente con la organización desde hace muchos años, me tocó ser de las promotoras de así como está ahorita desde el 2014 la de Educación para la Paz y Derechos Humanos en Colombia, pues me tocó la oportunidad de promover la de primera infancia en Guatemala y en Colombia también, como parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. No es menor la realización de un acto de esta naturaleza que permitirá articular esfuerzos y recursos en el ámbito de la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo social, con la incidencia en la promoción, organización y desarrollo de la cultura de los derechos humanos. La Comisión, a lo largo de 25 años, ha desarrollado proyectos de educación en derechos humanos, en resonancia con otras instancias en las cuales nos hemos hecho múltiples preguntas sobre diversas aristas del terreno educativo, fundamentalmente en cómo educamos, a quiénes educamos y principalmente para qué educamos, es decir, con qué propósito, qué es lo que promovemos y qué deberemos promover a partir del acto educativo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo 2017-2018 se encuentran 2.6 millones de alumnos inscritos en esta ciudad, de los cuales el 13% son de educación preescolar, educación inicial de adultos, el 32% de primaria, el 17% de secundaria y el 38% restante en educación de nivel media, superior y superior. Este universo de población educativa que tenemos en nuestra ciudad es un espacio en donde se desarrollan altos y complejos procesos de permanencia, reprobación y exclusión social y también de éxito educativo. No podemos de entrada comparar los indicadores que tenemos en la Benito Juárez
con los indicadores que tenemos a Tláhuac, que nos acercan más a Chiapas, mientras los otros nos acercan más a Monterrey. Aunado a todo esto, se agrega un componente que complejiza aún más la situación en la que se encuentra actualmente la Ciudad de México en materia educativa, y tiene que ver con el acceso a espacios educativos, ya que, como todos ustedes saben, el 19 de septiembre del año pasado se suscitó un sismo que afectó a nuestra ciudad literalmente sus cimientos. De esto, y de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, un total de 759 planteles educativos en la ciudad, en su mayoría, presentan daños moderados. Sin embargo, 9 fueron catalogados como graves y requieren reconstrucción total, lo cual implicó, entre otras cosas, la instalación de 782 aulas provisionales para al menos 27,000 alumnos. Ante el avance, muchas veces lento, de la reconstrucción total y parcial de los inmuebles, se han presentado otros casos derivados de la dinámica educativa cotidiana, como por ejemplo los casos en que la mitad de los alumnos toman clases en una escuela y la otra mitad toman clases en otra escuela. Sin embargo, muchas de estas escuelas y de sus alumnos son recibidos con poca aceptación y en muchos casos han sido víctimas de discriminación. Lo anterior, según datos reportados en la primera audiencia pública con personas damnificadas que se llevó a cabo en esta comisión el 16 de marzo pasado, a casi 6 meses del sismo, del cual se está preparando un informe especial en donde se presentarán resultados de la misma. Estos procesos tienen diferentes niveles en términos de discriminación. Todavía hay 20 escuelas en donde se están planteando y se está desarrollando el ciclo escolar, no con jornadas completas, sino a la mitad, ¿no? Si bien es cierto, la situación del sistema educativo en esta ciudad no se compara con los efectos que ha tenido en Oaxaca y en el estado de Chiapas, donde todavía ni siquiera está terminado el diagnóstico de los inmuebles, es necesario voltear a mirar exactamente lo que impactó en el sismo a las escuelas y lo que derivó de eso en términos de lo que está pasando en el proceso de reconstrucción. Estamos frente a procesos en donde las situaciones de discriminación o decepción a la administrativa están teniendo lugar. O sea, niños que finalmente tuvieron que faltar mucho tiempo y que ahora están siendo catalogados como posibles reprobatorios al no considerar estas situaciones de contexto. Favorablemente, a partir de la semana pasada, nosotros tenemos ya instalada una mesa de trabajo para este tipo de cosas, que no son cosas que tienen que ver con los inmuebles, lo físico, sino básicamente qué está pasando en las relaciones en las escuelas, cómo podemos ayudar a intervenir. En eso podemos ir mucho de la mano en estas estrategias de construcción de paz y derechos humanos, con la Dirección de Servicios Educativos para la Ciudad de México de la Secretaría de Educación Pública, y creo que con eso vamos a poder, como en este tipo de alianzas, avanzar bastante. Adicional a esto, que toca alguna parte de la matrícula educativa, tenemos enfrente un fenómeno de discriminación que cada vez también avanza mucho más en las escuelas. Se acaba de publicar la encuesta sobre violencia escolar en el ámbito escolar 2015, aplicada a alumnos de escuelas públicas adscritas al programa Saludarte de la Ciudad de México. Y se obtuvieron los siguientes resultados, muy impactantes, porque de entrada el programa Saludarte es un programa compensatorio, ¿no?, de integración a jornadas de escuela completa, que supuestamente también tiene un adicional al promedio de las escuelas de la ciudad. Con todo y eso, lo que nos reporta esta encuesta es sumamente grave. 4 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia en el ambiente escolar. 3 de cada 10 niños y niñas reconoce haber jugado un rol de victimario en este proceso de generación de violencia, y 6 de cada 10 reconoce haber sido observador en este proceso de generación de violencia. Los 3 tipos de violencia física que más experimentan los niños y las niñas en esta ciudad en el ámbito escolar: el 25% empujones,
25% el levantamiento de las faldas a las niñas, ¿no? Y el 20% lo que ellos denominan zapes. No te lo demuestro para que no vaya a verse como agresivo, ¿no? Ante este panorama, es un hecho que el componente de violencia escolar en el que conviven las niñas y los niños en esta ciudad, así como las y los adolescentes que todavía están en la etapa de educación básica obligatoria, que en este caso estamos ya hablando de educación básica obligatoria y educación obligatoria en general, estaríamos incluyendo la educación medio superior también, es influida por fenómenos como el incremento de la violencia social y ahora cada vez más visibles lo que implica el entorno de medios de comunicación, en este caso las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales con relación a estos procesos de violencia entre pares y violencias colectivas. Las condiciones de su estancia en espacios prestados, así como la convivencia cotidiana de la comunidad educativa, se ve trastocada día a día por ellos. Estos retos nos ponen en perspectiva sobre lo complejo que es el panorama actual en materia educativa. Por todo ello, y siguiendo a Paulo Freire, me gustaría colocar 3 elementos centrales que nos plantea ante la pregunta ¿para qué educamos? Y aún más, ¿para qué educamos en derechos humanos? A modo de respuesta afirmamos, educamos para la emancipación del sujeto, es decir, es necesario recuperar el fin político liberador del acto educativo. Educamos para la transformación de uno mismo y del entorno, tan poco humano en ocasiones, y finalmente educamos para ser sujetos de derecho a través de la palabra, a través del diálogo, a través de la mediación. Para ello debemos ir, como diría Paulo Freire, de la palabra transformadora, ¿no? Para ello debemos ir mucho más allá del problema de la mera información y de la instrucción sobre los derechos humanos. La lucha por educar en derechos humanos solo se reviste sentido cuando se inscribe en lo cotidiano, en el día a día. Esto es posible solo si los derechos humanos se convierten en un modo de vida que nos permita pensar y construir presente y futuro de manera colectiva. Además, como señala Fernández, cuando educamos en derechos humanos, la brecha entre los instrumentos jurídicos y el ejercicio de los derechos se reduce, puesto que las personas se asumen como protagonistas de su propia historia, conocen sus derechos, los exigen, los promueven y los disfrutan en su vida cotidiana. Es ahí donde radica la fuerza transformadora de la educación en derechos humanos. Ya lo planteaba el maestro Arturo, exactamente en la construcción de paz, en estos procesos educativos a nivel de los territorios, de las alcaldías, es como podemos igual hacer alianzas con organizaciones como la Organización de Estados Iberoamericanos para poder avanzar en esta ruta. Por ello, y como parte de la firma de este convenio, nos proponemos en conjunto con la OEI generar acciones y cooperación mediante los cuales se conjuguen esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos, en el ámbito de la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la incidencia de la promoción y organización y desarrollo de la cultura de derechos humanos. Por todo esto, para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un honor poder colaborar con una instancia internacional como es la OEI, con presencia, como ya lo dijo Arturo, en 23 países, mirando hacia el sur y volviendo a mirar hacia el sur. Sabemos que la firma de este convenio de colaboración abrirá la puerta del avance de innumerables proyectos con la certeza de que el trabajo conjunto y articulado resultará vital para promover el desarrollo y construir una cultura de paz en espacios educativos y sociales de convivencia pacíficos, incluyentes y respetuosos de los derechos humanos en esta nuestra ciudad, la Ciudad de México. Muchísimas gracias.